¿Qué pasó, mi gente de YouTube? Este es Frankie Moto y en el día de hoy vamos a hablar sobre la moto itálica DM150. Took some time, but we pointed out that tomorrow isn't here and now, baby. An absent mind came to roam around, captured you in a foggy cloud, baby. Standing on my toes on the edge, I'm ready to go. See it clear when the shadows are lit, I'm ready to go. Motovlog todos los domingos a las 4 p.m. Bueno, muchas gracias a todos los que están aquí presentes por ver este video. Quiero comentar que esta es una moto muy popular en todos los mercados latinos y quiero darle muchas gracias a Winix por ayudarme a poder hacer este video. Si no saben quién es, miran la descripción, suscríbanse a su canal. Ahorita él sufrió un accidente hace poco y créanme que esos pequeños suscriptores que se suscriben a su canal lo ayudan a mantener una actitud positiva. Bueno, hablando sobre esta moto, voy a dar un poco de mis opiniones sobre esta moto. Aparte también voy a hablar sobre la moto en términos generales. Para empezar, esta moto es una moto que es relativamente, diría yo, una moto china. Bueno, sí, es una moto china. Es un clon de varias motos. Si se han dado de cuenta, muchas de las motos chinas se parecen todas unas a la otra. Esto es bueno y malo. Por un lado, vas a encontrar piezas en cualquier lugar. Por otro lado, puede ser una moto muy común. Y bueno, esta moto itálica es una moto, diría yo, similar a una enduro. A veces la puedes encontrar con llantas Motard. En la mayoría, casi todas son super Motard. Esta viene con un motor 150 cc, por lo cual es una excelente moto para cualquier persona que ahorita mismo no tiene recursos para comprarse esas japonesas o esas otras motos que se van un poco fuera de nuestro alcance. Aparte de eso, esta es una moto, diría yo, que se ve muy bien para el precio que uno la puede comprar de primera y ni se diga de segunda. Esta es una moto que aproximadamente cuesta $1.500 si estás en un país que usa dólares, como Panamá. En pesos mexicanos no sé cuánto será eso, pero bueno, relativamente es una moto bien barata. Ahora, hay unos pros y contras para esta moto. Esta moto, diría yo que es un poquito frágil en comparación a una moto japonesa, pero ahorita todavía no vamos a hablar de eso. Realmente creo que es una moto machetera que si se daña es muy fácil de arreglar. Y bueno, hablemos de la suspensión de la moto. Bueno, para que sepan, yo he tenido esta moto y la tuve como por 3 meses. Fue una moto que compré para tener una moto mientras tanto y después la vendí, nada más para ganarle un par de dólares. Me parece que la suspensión es extremadamente suave en la de adelante, aunque la de adelante es la más funcional. La de atrás realmente no puedes sentir mucho una suspensión en la parte de atrás. Y bueno, aparte de eso, digo, la moto se maneja bien, es una moto para ciudad y tampoco la puedo comparar con una de competencia o una japonesa. Ahora, la comodidad de esta moto, igual que cualquier supermoto, y también como una moto diseñada para la ciudad, es una moto relativamente cómoda, aunque en muchos de los casos el asiento es bien suave. Esto puede ser bueno y malo. Diría yo que puedes sentir mucho los golpes
algo que a mí, en mi opinión, no es cómodo. Ahora, tampoco es un asiento que te va a crear un dolor en la nalga. Sí, la nalga, el culo. Y bueno, la verdad es que eso se puede remediar fácilmente consiguiendo un mejor soporte o una tela más diferente, o incluso un asiento entero diferente. Ahora, donde esta moto exactamente es lo mejor es para el uso diario, especialmente en el tráfico, y la economía de gasolina es una barbaridad en esta moto. Así que si estás buscando algo que te permita moverte de punto A a punto B y de vez en cuando aventurarte un poquito sin pensar mucho en las consecuencias que le puedes causar a tu bolsillo en caso de que quieras maltratar la moto, me parece que es una moto excelente. Por cierto, yo la he puesto a prueba con un amigo allá en Panamá y la moto sube escaleras, así que si te quieres aventurar un poquito a un extremo con esta moto china, puedes subir escaleras. Es más, aquí te pongo un video para que veas cómo sube las escaleras. Y bueno, por otro lado, quiero mencionar sobre el maltrato que le puedes dar a esta moto. Tienes dos opciones: o no le das maltrato a esta moto por ser una moto china, y ten en mente que los materiales de construcción de esta moto son un poco más frágiles y no aguantan el maltrato que le puedes dar a una motocross o una moto una moto japonesa diseñada para tener esa clase de abuso. O por el otro lado puedes decir, sabes que esta es una moto barata y no me importa si se daña, bueno, le compro lo que se dañó, que relativamente sale bien barato, o cuidado que le puedes hacer un upgrade. Por otro lado, quiero que entiendan que esta moto, por ser china, los motores son un poquito, diría yo, le falta potencia, así que no esperen que esta sea una moto con mucho poder. Al contrario, esta es una moto que es relativamente lenta. Hay que tener cuidado cuando bajan en autopista en estas motos. Hay gente que no te van a tener paciencia y puedes tener un accidente porque tal vez alguien se te pega muy cerca o algo así por el estilo. Estas motos no son motos que van a pasar de 110, tal vez 120 kilómetros si pesas tú menos de 120 libras. O sea, para que tengas una idea, estas motos no son para eso. Y bueno, básicamente creo que eso es todo lo que les puedo decir en el día de hoy acerca de esta moto. Pienso que vale la pena si no tienes ahorita mismo el poder económico para conseguirte una japonesa. Es una moto relativamente machetera, pero desechable. Desechable, ¿por qué? Porque obviamente no va a ser una moto que vas a estar extremadamente orgulloso de tenerla, aunque sí se ve bien bonita. En mi opinión, creo que se ve muy bonita. Solamente que después de un rato, tal vez al principio sí vas a estar muy motivado, pero después de un rato vas a querer un poco más de potencia, de esa potencia japonesa, aunque sea una moto menor de los 200 cc, pero de igual manera creo que si por el momento te quieres meter a las motos y bueno, no tienes la habilidad, puedes pensar en una moto de M. Son muy fáciles de vender, así que tampoco vas a perder tanto dinero encontrando toda esa experiencia. Y bueno, para conclusión, esta es una excelente moto de 150 cc con estilo supermoto, bonita, no es tan rápida, es cómoda para la ciudad y extremadamente eficiente en gasolina y para el tráfico. Y bueno, eso es todo lo que les puedo decir por hoy. Muchas gracias por verme y saludos mis hermanos. Y bueno, aquí les deseo éxitos. Me avisan si van a estar comprando esta moto o si tienen esta moto. Dejen en los comentarios sus opiniones
después de haberla tenido. Saludos. Yay. Latino o hablas español, asegúrate de apoyarme y darle un subscribe a este canal. Además, si te gustó este video, dale click en ese like button quítate y asegúrate de darle share si te gustó este video. Muchas gracias a todos.